sí, tenemos que ir hasta el living porque ya está el licenciado Ramón Monchi Torres listo para hablarnos acerca de un tema muy controversial. Así que síganme los buenos y los no tan buenos. Sí. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, hola. Primo, bienvenido. ¿Qué tal, qué tal? Cuando te dijo Monchi pensé que era el grupo de cumbia, ¿conoces? Monchi, papá. Es que todos los Ramones son Monchi. Es que a todos los Ramones, normalmente cuando somos chiquitos nos dicen Monchito. Y el grupo de cumbia se llama Ramón, por eso digo, le mando un abrazo, canta re bien y va a venir al programa. Ah, bueno, ya está. Claro. Amén. Bueno. Y hoy es un tema controvertido. ¿Qué fue lo que Te quiero ustedes hablaron? te quiero escuchar. ¿Qué despertó? Te cuento qué despertó este tema. Sí, El viernes dame. pasado estuvimos hablando acerca del tráiler de la película 50 sombras de Grey que Sí. salió, ¿verdad? Y estuvimos debatiendo, discutiendo un poquito el tema. Algunas de acá, por ejemplo, antes no nos animábamos, ahí está el tráiler, no nos animábamos a leer el libro. Yo ya estoy leyendo gracias a Gladys Montiel. Después Bien. de esa conversación que tuvimos acá, ya más Sí. o menos nos animamos a leer. Vamos a ver si después vos me Después de ver el convencés. tráiler, definitivamente ya nos animaron. Yo no me animé, te digo. Después estuvimos conversando y vamos a ver, en base a lo que me diga acá el licenciado, vamos a ver si finalmente leemos, ¿verdad? Y conocemos, digamos, el argumento de la película que Sí. tiene que ver con que este personaje tiene Sí. algunos gustos particulares. Sí. El sadomasoquismo, por ejemplo. Sí, Sí. y de ahí surgió, digamos, la necesidad de abordar este tema. Si efectivamente, y bueno, y creo que Patti lo puede explicar mejor, si esto corresponde, es una cuestión de gustos o tiene que ver con algún trastorno, o cómo se maneja este tema. Bueno, es interesante. O sea, cuando nosotros estamos hablando de alguien que tiene un gusto diferente en la sexualidad, no hay ningún problema mientras ese gusto sea consensuado. Por ejemplo, para un masoquista que le gusta, disfruta del dolor, está el sadomasoquista que le gusta infringir dolor. ¿Sí? No, pero no Qué ponga loco. esa carita, porque hay algo. mi carita. No, claro, porque hay personas que disfrutan de eso. El problema es cuando yo no disfruto Y me obligan. Y me obligan. Que ¿Y qué pasa si hay amor, pero Sí. hay gustos diferentes? No va a durar. No, por lo general lo que sucede es que uno de los dos intenta adaptarse, intenta someterse. Recuerden que acá estamos Pero no hablando, va a ser feliz. el sádico, claro, por eso estamos diciendo, el sádico tiene la atracción sexual para él es someter. Claro. De la forma que se le ocurra. ¿No? Porque yo, Entonces, someter. estamos hablando, sabemos que vos en varias ocasiones hablaste del amor, Sí. que realmente no tiene nada que ver con el sometimiento. Claro, el amor es la decisión de hacerle feliz al otro. Por supuesto. Entonces, en este caso, No, y en este caso está la persona que se somete y que le quiere hacer feliz a su pareja, pero ¿Eso es amor? No, los pasos de amor de una persona son muy variados. Por ejemplo, yo creo que las cuatro me van a decir, si mi pareja es infiel, jamás voy a estar con ella o con él, ¿verdad? Es como norma. Pero hay personas que decían, no, yo le amo, igual voy a estar con él o con ella, porque le amo a mi familia. Y uno dice, pero no, esto es una locura. Pero esa persona lo manejó mentalmente y dice, yo amo a mi familia y voy a mantenerme acá porque no voy a perder lo que para mí es más importante, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Por lo general, cuando hablamos de dolor que la persona sadomasoquista le quiere dar al otro, el problema siempre surge cuando el otro no quiere, no disfruta del dolor, pero se somete. Cuando hablamos de sometimiento, está la persona que no se quiere someter, que no quiere tener dolor, pero está aquella que quiere tener dolor, también. que disfruta del sometimiento, que disfruta de ese momento. Usted, pero ¿cómo va a disfrutar si le está haciendo doler? Hay lo que se llama en psicología parafilias, o sea, al lado o paralelo al amor, distintas formas de amar. ¿Ya? Estamos hablando del amor, en este caso, eros, el sexual. Y entonces hay gente que, por ejemplo, le gusta mirar, no quiere hacer nada más. Estamos en la cultura del hedonismo también, Ramón. La búsqueda del placer por el placer, a veces sin importar las consecuencias. No, pero en este caso no estamos hablando de hedonistas. Los hedonistas son los que buscan el placer a toda costa. En este caso estamos hablando... Pero también lo hace por cierto placer. No, pero en no hay este placer caso ahí. particular, estamos hablando de, por ejemplo, hay gente que tiene excitación, como dice, solo mirando. Y no hace nada más, no interactúa, no toca, nada, solo quiere mirar. Y siente placer y hasta tiene orgasmo y todo eso. Perfecto. ¿Está bien o está mal? No sabemos. Yo no me animo a decir si está bien o mal. Pero pregunto, Pero acá- no infringe dolor a nadie. Yo creo que hay que No. Claro, entonces lo que estamos hablando es aclarar sexualidad algo. diferente y distinta. Ahora, cuando se le obliga al otro
a hacer algo que no quiere. Ese es el gran problema de la sexualidad. ¿Sí? Tenemos que aclarar algo, Ramón, que nosotros estamos hablando en el marco de una relación madura, en el marco de una relación compartida entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Entre, digamos, un matrimonio, por ejemplo. Cosa que no es la película. La película, claro, la película podrían no ser matrimonios también, porque no. Generalmente estos casos se dan mayormente fuera del matrimonio o en parejas que no son estables. No creas. Hay de todo. Yo creo que el tema de la intimidad, y yo creo que por eso está bueno que hablemos desde un punto de vista de una pareja estable, sea matrimonio, ¿verdad? Sí. Pero pareja estable, no digamos de amores fugaces o pasajeros, sino de parejas estables donde existe, uno, intimidad, y dos, existe el deseo de satisfacer a tu pareja y de esa manera también satisfacerte vos. Así es. Entonces hay acuerdo. Entonces por ahí decís, bueno, a mí no me gusta el dolor. No solamente el dolor, a mí no me gusta, a mí no me gusta, o a mí me gusta tener una relación que donde sea libre, que yo no sienta presión para hacer nada. Estoy diciendo un ejemplo. Sí, claro. No me gusta que sea posesivo, me gusta que sea calmado, que sea romántico. Sí. Entonces yo creo pero resulta que al otro no le gusta eso. Entonces es una cuestión, yo creo, de negociar. Comunicación. De comunicación y negociar. Decir, bueno, a veces vamos a hacer las cosas a tu manera y a veces lo hacemos a mi manera. A veces voy a traer un cuero y a veces me voy a vestir de leopardo o de lo que sea. Distintos juegos sexuales que se pueden dar. Puede ser, qué sé yo. Pero 50 Green nos habla de eso. No, claro, habla de... Por eso, estamos hablando de un sometimiento de una persona que tiene un trastorno en el área sexual, ¿sí? Que le gusta... es un trastorno. Claro, porque le gusta infligir dolor y someter, o si no, no se excita, o si no, no disfruta. ¿Ya? Entonces estamos hablando de que si alguien está haciendo eso, por ejemplo, alguien le está sometiendo a eso, nadie debe someterse a lo que no le gusta, a lo que le lastima o a lo que le desagrada o lo que está en contra de sus valores. Sí. Ramón, psicológicamente hablando, ¿existe algún trauma que haya podido tener una persona que luego desemboque en esta clase de deseos descontrolados, quizás que no son muy comunes? Bueno, recuerda que el ser humano es muy particular en la educación desde la niñez, en lo que le pasó en la casa, si tuvo abuso o no tuvo abuso, por ejemplo. Y no estoy hablando solamente en el área sexual, estoy hablando en la violencia que papá y mamá le sometieron desde que era pequeño. Entonces, a veces ese tipo de situación que él vivió o ella vivió, le lleva después a querer dominar a todo el mundo así. Sí. Y, por ejemplo, está el otro caso donde uno de los dos no quiere lastimarle al otro. No le gusta eso, el pegarle esto, lo otro, no le gusta. Y la otra persona quiere. ¿Está mal? No sé. ¿Sí me entienden? Todo mientras sea de común acuerdo, mientras no lastime al otro, mientras no se violenten sus principios, su forma de ver la vida, poco a poco todo se puede ir aprendiendo. Cuando se trata de violencia y sometimiento, recuerden que nadie tiene ese derecho. Por ejemplo, en nuestro país, aunque ustedes no lo crean, muchísimas mujeres dicen, mi marido me pegó y él debe saber por qué. ¿Pero dónde le pegó? ¿Fuera de un acto sexual o ahí dentro? En cualquier momento. Nadie tiene derecho a pegarte, a lastimarte, a agredirte en ninguna forma. Eso quiere decir, ni en la casa, ni en la cama, ni en la calle, ni en ningún lado. Pero hay gente que cree, y bueno, me pegó, ¿qué le vamos a hacer? Y viven esa vida permanentemente. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué pasa? Es el otro, la pareja, el que tiene que decir, esto yo quiero, esto no me gusta. Esto podríamos probar, vamos a ver qué tanto, como yo soy un poquito más grande que ustedes, yo probé un montón de cosas y de repente dije, hoy tal cosa no, hoy sí tal cosa sí, pero es normal en la pareja eso, no hay nada extraño. ¿Qué, por ejemplo, Ramón? Y por ejemplo, una vez en España, yo hice una maestría sobre educación sexual y pasó algo muy interesante. Tuvimos que ir a una playa donde había una exhibición como una gran concentración de gente sadomasoquista. Wow. Todos con cueros, todos con ese tipo de situaciones, ¿sí? En la playa. Ahí había una ¿cómo te decir? Una convención de una reunión de líderes exacto, y todos tenían, ahí vendían todas las cosas. Y entonces, entre esas cosas vimos una sesión
de sadomasoquismo. ¿Cómo lo hacían? Me extraño. Yo dije, bueno, voy a ver. Voy a aprender cómo se hace, ¿verdad? Para saber. ¿Ya notaste algunos tips? No, pero entonces, ¿saben qué? El hombre tenía un reloj. Tenía un reloj y decía, bueno, ok, tal hora, ¡paz! Le daba pero una cosa de cuero que yo... Pero de verdad, güey. Yo pensé que no dolía, pero cuando lo probé, ¡Epa! yo lo probé así nomás. Ay, me dio un dolor en la pierna, yo me quedé paralizado. Pero el hombre, a la chica le daba un... Dolor en serio. Sí. Y después contaba los minutos. No sé, no me acuerdo, fueron 2 o 3 Como minutos. latigazos en la esclavitud. Exacto, 2 o 3 minutos y otra vez. Y la chica, La chica feliz. Feliz. No. Horario de protección al menor. No, yo no dije nada, diga. No, en horario de protección al menor. Sí. ¿Hasta dónde puede llegar ese placer? Y cómo yo ya me doy cuenta cuando ya estoy haciendo un daño físico, por más de que sea de consentimiento mutuo, Sí. porque puede llegar a lastimar eso, porque ¿cuándo paro? Porque siempre el umbral del dolor va a ir aumentando. Totalmente, Entonces, claro. ¿hasta dónde yo paro cuando ya físicamente no le estoy agrediendo a esa persona? Bueno, lo que pasa es que desde el principio es agresión. Sí. Desde el principio es agresión. Ahora, lo que agresión sí tenemos física, que digo. determinar es que la persona que se somete disfruta de... Porque yo realmente veía que esa mujer disfrutaba, no estaba quejándose, No. no gritaba. Es que es un trastorno Yo le eso. digo que yo tomé esa vara que tenía el señor en un momento que él paró, ¿verdad? Tomé y me pegué así en la pierna. No saben el dolor que me causó porque era una cosa... Pero ¿sabes a qué Pero me ese refiero, no, Ramón? sí. Cuando agarraste ese látigo, sí, algo la así, correa, le diste ese La guacha. golpe a esa persona. No, a mí me dije. No, bueno, Ah. pero de repente ya lastima la carne y eso deja una herida, o de Sí. repente estás usando unas velas y ya produce quemaduras, Sí, eso, claro. o de la asfixia. Sabe mucho, sabe La mucho. asfixia Sí. de la asfixia. Y han llegado gente que se han desmayado y otras Se han gente que han muerto. partido Sí, para el más allá. claro. Ese es el límite de quién lo corresponde. Bueno, recuerden que toda actividad de estas que tiene que ver con producir daño a otro ser humano, repito otra vez, la única situación en la que uno tiene que tener mucho cuidado es cuando la otra persona sufre, no quiere, pero se somete porque le ama demasiado a ese otro ser humano. Esas son situaciones que son graves. Ahora, el daño y hay muchísimos casos registrados de gente que ha muerto. Sí. Ha muerto por la asfixia, Claro, la asfixia. ha muerto por Electrocución también. por electrocución, Claro, por claro. lesiones, Sí. por lesiones Dios mío. en los Ya, genitales, por eso en le otros ponemos lugares. esta vez. Es abrir una puerta, Sí. es abrir una puerta donde no tiene regreso, porque generalmente uno va apostando a más, Sí. Claro. a más, y el umbral del dolor se va ampliando, Aumentando, va sí. aumentando. Entonces, son juegos peligrosos, Totalmente. donde uno tiene que tener mucho cuidado y ser muy bien hablado con la Sí. persona que está a tu lado, ¿eh? Como juegos me parecen todos válidos y depende de cada uno y que los dos estén de acuerdo, ¿verdad? Sí. Pero hay que tener mucho cuidado porque es una cosa que no tiene regreso. Yo lo que quiero Bueno, saber, sí. Ramón, ¿es o no es un trastorno eso? Claro, recuerden, voy a repetir. Sí. Vamos a suponer que alguien me diga, por ejemplo, están los que solo disfrutan de lo que estamos hablando en una situación, en un colectivo donde están todos apretados y Sí. solo se frota. Pero ese disfrute solo es... Sí, Sí. No me digas que no me ha pasado. No me digas que no te ha pasado. No me- Hay un grupo que se Que ríe. no está viendo en su trabajo y sale a las 18 horas, Sí. se sube al colectivo y está lleno. de lo que Lo estamos primero que va a hablando. pensar en su casa va a decir, lo que dijo Ramón. Claro, es que... Yo la puedo probar. Es que no. Ramón, Pero es que es escuchen, cierto lo que claro. usted dice. Y, Así mismo. y ahí va, mis hermanas, no, ustedes dicen así. Pero mis hermanas que viajaban en la época de colegio, Claro. generalmente nosotros los hombres somos unos guarros y nos apoyamos en las chicas. No, nada, las cosas por su nombre. Claro. Entonces, ¿qué hacía Tu hermana. mi hermana? Un alfilercito acá. Ahí se paraba. Muy Cuando bien. alguien se apoyaba, Técnicas técnicas, para se curaba de evitar espalda. ¿Por qué? el- ¿Por qué? Porque generalmente Qué la suerte mujer tuve yo. tiene Yo estuve en vergüenza. colectivo, nunca nadie me apoyó por Muy suerte. bien, muy bien. ¿Verdad? Porque generalmente Sabían con quién. otra vez, Sí. es la mujer que es violentada, la Claro, que ahí tiene está. vergüenza. Eso es lo que hay que recalcar siempre. Cuando la mujer
es violentada por nosotros, es la mujer la que siente otra vez culpa. La culpa. Y por eso es que hay que entender. Entonces, ¿qué sucede? Esa persona tiene un trastorno porque solo le gusta, escúcheme bien, frotarse contra la voluntad de la otra persona. No le gusta frotarse si la otra persona quiere. Ramón, una pregunta. ¿Sí me entienden? Sí. O sea, es un Perfectamente. trastorno que tiene que ver con alguna situación que se le creó a esa persona en alguna etapa, puede ser de la niñez o de la adolescencia, o ya cuando comenzó a ser muy rechazado Sí, por... también. Ramón, es un trastorno cuando es de a uno, cuando es de a dos, todo tranquilo. Claro, cuando en la pareja Ramón, es de a dos consentidos, no lastima, no violenta y no viola los principios del otro ser humano, ¿sí? Bueno. Ahí entonces no hay ningún problema. En este caso de la película estamos hablando de una situación donde uno que ya es experto en ¿Vos leíste eso, el libro, Ramón? claro, hay que leerlo para donde uno que ya es experto en eso toma a otra persona virgen sin experiencia e inclusive le fuerza a llegar a situaciones por el erotismo que presenta eso, a llegar a situaciones que son incómodas, dolorosas. Entonces nadie tiene ese derecho de aún a fuerza de decir, no, pero esto está en la película y es muy bueno. Si no te gusta, si te lastima, si te duele, no, está bien. Así de sencillo. Bueno, Monchi, Ramón, muchísimas gracias. Realmente un tema muy interesante y que debemos conocer, hombres y mujeres. Atención, si va en contra de tu voluntad, te quieren someter, eso no es amor. Así es. Eso no es amor. Gracias, un tema muy interesante, pero podemos hablar también acerca de los juegos buenos. Claro. La próxima vez. Claro. Porque de repente hay muchos jueguitos esos de ir al restaurante y hacer lo que no se Sí, conoce. por supuesto. Qué lindo sería Es eso, que che, eso, ¿eh? esas son las cosas que Bueno. evitan la rutina. Muy bien. Recuerden. Vamos a tener un programa justamente que ¿por qué te hizo eso? Porque estuvimos hablando de unas cosas Muy más bien. de viaje. Sí. Juegos Hay que sorpresas evitan buenas. la rutina Sí, para el sí. próximo Así programa. es. Recomendaciones. Bueno, me Ese es el encanta. restaurante. Espera, ella ahora ella se tiene un funciona problema. A ver. Espera un rato. Te va al restaurante y hace que no le conoce. Yo le explico, pero No sé después que yo no le le conoce, explico. le conoce, pero le querés conquistar. No te bañes motado y te va No le conocí nada por otra. Dale, después yo le explico cómo Muy bien, los restaurantes. Después yo te explico, me va a sabe, gustar. usted que está Sí. siempre en el restaurante. Ahí está. Yo sé, te Bueno, explico después, gracias Natalia, te va a Ramón. gustar. Gracias por Gracias chicos, muy bien, excelente. Ahora